avanzado en el análisis de lo que significaba el consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Hicimos algunas hipótesis sin comprobar aún de lo que podía significar eso en relación a la estructura de la violencia en Colombia y la inseguridad de la sociedad colombiana. Sin aplaudir el dolor ajeno, porque eso no está bien, el hecho de que 100,000 estadounidenses muriesen jóvenes cada año por sobredosis de fentanilo, que los descubrimientos que se han hecho sobre esa sustancia tienen que ver con que solo grandes aparatos industriales pueden producirlo, componerlo, que quizás a partir de la gran industria china, del desarrollo industrial en México y propiamente de la gran industria estadounidense, había aparecido una droga al que me atrevía a calificar de la droga de la crisis climática, la droga de la muerte. A diferencia de la marihuana, con que se inició la guerra contra las drogas hace muchas décadas, a diferencia de la cocaína, esta tiene un poder enorme, mortal. El fentanilo es un potente fármaco sintético derivado del opio, anestésico, aprobado para aliviar el dolor. Es casi 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Los opioides son un medicamento que lo que hace es inhibir el dolor. No es que como tal los opioides hayan estado muy relacionados a las personas que usan drogas, sino también como desde la parte ya clínica. En Colombia particularmente no es tan común el suministro de ese tipo de opioides como si lo es de pronto en otros países. Tiene una concentración de 0.5 miligramos por cada 10 mililitros y ya hemos dicho, se utiliza en el tratamiento particularmente intrahospitalario. Está incluido en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Se usa para diferentes enfermedades, para tratamiento de enfermedades muy graves como el cáncer o para tratamientos de enfermedades menos graves como analgésico y anestésico. Para la temporada del COVID en Colombia y también en el mundo fue ampliamente utilizado para eso. Cuando las personas desafortunadamente tenían que llegar a darle respiración asistida, entubarlos, tenían para prever el dolor, pues aplicarles este tipo de medicamentos. En 2015 se usaron en el mundo 1.600 kilogramos de fentanilo en la atención médica. En 2017 fue el opioide sintético más utilizado en medicina y se situó como el medicamento número 250 más común recetado en los Estados Unidos, con más de 1,7 millones de prescripciones. El comercio y producción y distribución del fentanilo se maneja por leyes de salud. Toda desviación más allá de eso, pues recae ya en el terreno de las normas penales, en el terreno de los delitos. La crisis de los opioides empezó a germinar a finales de los 90 y a comienzos de los 2000, cuando pues digamos que una industria farmacéutica en particular, con aprobación de la FDA, que es la Food Drugs Administration, empezaron a tener como estas irregularidades para la aprobación de un medicamento que no le convenía como a todas las personas. Y de ahí pues se fue extendiendo y hay que reconocer, porque cuando hablamos de esta crisis hay que focalizarla mucho en Estados Unidos y en Norteamérica, ¿no? Se desarrolló por primera vez en 1959 en Bélgica y aprobado para uso médico en los Estados Unidos en 1968. Normalmente la industria farmacéutica tiene muy controlados los parámetros y los estándares para poder proveer este tipo de sustancias. Por ende, ese tipo de uso de la sustancia es lícita y eso, a la luz de la medicina, tiene unas formas de control y unas formas de seguridad científica. Es controlado a nivel internacional por las convenciones desde 1961. Es considerado un estupefaciente de acuerdo a estas convenciones. Colombia se acoge a estas convenciones internacionales e internamente el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es una entidad adscrita al Ministerio de Salud, es quien lo regula. El fentanilo, similar a otros analgésicos opioides de uso común, produce relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos,
retención urinaria, constricción de las pupilas e hipoventilación. La problemática surge, vamos a hablar un poco de los Estados Unidos, donde los tratamientos para el dolor, allá sí es muy común que lo receten con opioides. Esto trae una implicación y es que la población misma puede luego hacerse dependiente de estas sustancias. Cuando se dan cuenta de eso que está ocurriendo, pues suspenden esos tratamientos, pero ya hay una población que necesita de este producto y por eso surgen a lo mejor las organizaciones criminales que dicen, ok, hay esta necesidad de algunas personas, entonces vamos a fabricarlo clandestinamente. La prescripción médica exacerbada creó, pues, digamos, que las personas tuvieran un uso frecuente de esta sustancia y que cuando ya no existiera la oxicodona para el tratamiento, pues buscaran otro tipo de opioides ya en el mercado negro. Los hallazgos policiales por sobredosis aumentaron en Estados Unidos desde el 2011. En 2012, el fentanilo estuvo detrás de la muerte de 2.600 personas y la cifra aumenta cada año. En 2016 se convirtió en la causa más común de muerte entre adictos estadounidenses. Para 2018, la cifra de fallecimientos fue de 31.335 personas. Si yo necesito tener tranquilidad, entonces consumo un depresor del sistema nervioso central. Si quiero estar en un estado eufórico, entonces consumen cocaína, consumen éxtasis. Y es experimentar diferentes tipos de sensaciones. Como las han experimentado a lo mejor con el consumo de fármacos, cuando suspenden eso por tratamiento médico, a lo mejor piensan en continuar obteniendo ese tipo de sensaciones y pues digamos donde se desvía el uso regulado y tradicional farmacéutico a un uso recreativo. Al no constatar que tenemos unos fabricantes, digámoslo así, de estas sustancias de forma ilegal, sí podemos constatar que todas las incautaciones que se han hecho por desvíos de la industria farmacéutica en presentación de ampolleta. Es decir, que lo que hemos visto es que del mercado lícito se va desviando al mercado ilícito en presentación de ampolleta y así se va comercializando por ese mercado ilegal. El tráfico, distribución y abuso de fentanilo y análogos producidos ilícitamente también ha aumentado. Se encuentra en forma de polvo o en tabletas falsificadas y se vende solo en combinación con otras drogas como heroína o cocaína. China es uno de los principales productores, hay otros, pero digamos el principal es China de origen farmacéutico legal y también hay una fabricación clandestina que la conocemos comúnmente desde México, que algunas organizaciones criminales se han dedicado a esa fabricación clandestina. En Colombia no se fabrica el fentanilo, en principio no hemos detectado tampoco fabricación para uso ilegal del fentanilo. En Colombia hay una industria farmacéutica que consume ese fentanilo como pues, un anestesiante y parte de ese fentanilo estemos constatando que está siendo desviado para el mercado ilegal. Hay tres formas de sintetizar fentanilo. La más conocida y que más documentada y de hecho es la que practican en México es una metodología que se llama la metodología de Janssen. Es una síntesis química. También hay otras metodologías, pero sea la que sea, requiere de unos insumos químicos y de unos precursores químicos que en Colombia no son comunes. Si no están esas sustancias es imposible sintetizarlos. Los permisos que otorga el Ministerio de Salud y la normatividad de salud permiten que la industria farmacéutica y la medicina puedan usar ese anestesiante. Sin embargo, si esto no se cumple y es desviado, ahí es donde se incurre en el ilícito. Esa desviación se da a raíz de problemas de transparencia del sistema de salud, temas de la industria farmacéutica, que todos los permisos dados para la comercialización del fentanilo terminan desviando parte de esas ampolletas para el mercado ilícito. El fentanilo se puede inyectar, inhalar, fumar, tomar por vía oral, como pastillas o comprimidos y añadirlo a la piel o en la boca con papel secante. La dosis letal media está estimada en 2 miligramos para que una persona pueda generar algún tipo de efecto adverso, inclusive quitarle la vida a una persona. En términos farmacéuticos de las ampolletas,
esos 2 miligramos son 4 ampolletas. En muchos países del norte global hay fuertes controles para el uso de opioides, para la circulación de opioides. Pero en otros países están teniendo la problemática de que sustancias como el fentanilo están viniendo en presentaciones no solamente de ampolletas para la industria farmacéutica, sino otro tipo de presentaciones que se mezclan con sintéticos, con pastillas, con polvos, que lo que genera es que eso haya una mayor accesibilidad muchas veces. Cuando se encuentra mezclado con otras cosas, sí hay una interacción que se conoce como interacciones químicas, por ejemplo, fentanilo-ketamina. Ambos son depresores del sistema nervioso central. Cuando hay una combinación de estas sustancias, entonces incrementa la potencia y puede a lo mejor presentarse un riesgo. En un mercado como el estadounidense hay muchísimos grupos criminales tratando de penetrar con muy diferentes formas de presentación y eso ha generado pues, un riesgo muy diferente a lo que tenemos en nuestro país. No es que uno de nuestros pobladores que quiera consumir algo, va a un lugar y dice, véndame fentanilo. No, no ocurre de esa manera. Pide, es lo que aquí en Colombia se conoce como el 2CB o falso 2CB, porque químicamente no es 2CB. También lo hemos denominado el 2CB criollo. Es probable que con el uso de fentanilo pues haya una menor inversión y una mayor ganancia cuando es comercializado. Puede provocar insuficiencia respiratoria y la muerte. La víctima entra en coma, sus pupilas se contraen y presenta signos de hipoventilación. Evidentemente, quien consume fentanilo tiene un riesgo en su salud alto. Por ser el fentanilo un depresor del sistema nervioso central, digamos, lo que inmediatamente se puede detectar pues es justamente un bajonazo del sistema nervioso central. Entonces va a encontrar usted las personas somnolientas. Es lo que busca finalmente eso, bajar los niveles de euforia de las personas, y ya cuando se presenta una sobredosis, que es finalmente cuando fallecen las personas, la principal causa es una asfixia, entonces empieza a poder respirar con menos frecuencia y menor ingreso de oxígeno a sus pulmones, que finalmente termina falleciendo. Lo que hemos detectado es que más o menos en 10 años hay alrededor de 30 personas fallecidas con temas de consumo problemático asociado con fentanilo. Esto hay que ponerlo en buenas proporciones. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, entre 80.000 y 100.000 personas mueren anualmente por el consumo de este tipo de sustancias. Nosotros tenemos 30 personas en 10 años, lo cual nos da unas dimensiones, obviamente, de proporción de la situación, lo cual no nos conduce ni mucho menos a bajar las alertas, ni nada por el estilo, pero sí nos conduce a atender la situación en virtud de lo que se está presentando territorial e históricamente en nuestro continente. Es poca la evidencia que tenemos de que ha entrado en Colombia. No se produce en Colombia. Firmé la orden de extradición de un colombiano por esa causa, pero cuando leímos las razones por las cuales se le pedían extradición, encontramos paradójicamente que no era porque lo había producido en Colombia, sino porque era jefe de una red de distribución en una ciudad de los Estados Unidos y había producido la sustancia en los mismos Estados Unidos. Lo cual indica que aquí no es tan fácil, y ese es un dato positivo en medio del peor dato que la guerra contra las drogas puede dar. El sistema de alertas tempranas del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia ha identificado 30 casos de muertes asociadas al uso de fentanilo en el país. La mitad ocurrieron entre 2021 y 2023. Las autoridades colombianas están tomando muy en serio el problema de los sintéticos, de opioides como el fentanilo, porque generan un grave riesgo en la salud. Las autoridades colombianas están haciendo un continuo proceso de capacitación, de monitoreo, de alertas. Si llegásemos a encontrar síntesis de fentanilo aquí en Colombia sería gravísimo y sería una alerta superior. Tenemos la coordinación interinstitucional, tenemos el laboratorio para detectar el fentanilo y por ende tenemos la capacidad de investigación criminal y la coordinación con Fiscalía General de la Nación para dar
buena cuenta de aquellos que estén dedicados a traficar esto. El desvío se produce de la industria farmacéutica, bien sea que sean cargamentos que están ingresando al país o sean cargamentos que ya existen. Pero también se ha encontrado que por nuestras fronteras, que son permeables con nuestros países vecinos, particularmente hacia el sur del país, también ha ingresado unas cantidades de fentanilo por contrabando. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que estos casos involucraron la combinación con otras sustancias, como cocaína, marihuana, anfetamina, antifetamina, heroína y otras sustancias psicoactivas. En esas eventualidades están todos los controles de interdicción de policía, obviamente toda la persecución de la política criminal del Estado, y allí es donde también tenemos unos sistemas de alertas tempranas que nos cuentan que de esos medicamentos están siendo desviados. Como el fentanilo es una sustancia que se aplica para tratamiento del dolor, es probable que los fallecimientos se hayan dado por no necesariamente fentanilo, pero al momento de hacer la revisión por autopsia le encuentran fentanilo en su organismo. No necesariamente que esté asociado a su muerte. Desde el laboratorio y con el sistema de alertas tempranas sí hemos conocido de intoxicaciones varias, en Cartagena, como se los mencionaba, hace poco en Bucaramanga, en Medellín. Hasta el momento no hay ninguna hipótesis investigativa que busque mostrar que hay realmente una nueva, digámoslo así, brochure de servicios por parte de estas organizaciones, pero el tema del desvío desde la industria farmacéutica hacia ese mercado ilegal sí da muestras de que hay otro tipo de actores involucrados dentro del sistema de salud siendo partícipes de este tipo de cadenas ilegales. En el 2022 unas personas resultaron intoxicadas en Cartagena y decían haber consumido Tusiví. El médico tratante observó su sintomatología, entonces le generó duda para el tratamiento. De tal manera que nos hicieron llegar una muestra al Laboratorio Químico de Investigación Antidrogas de la Dirección Antinarcóticos y allí nos dimos cuenta de que dentro de varios componentes había fentanilo. En los casos de sobredosis se lleva un registro nacional en el cual se constata qué personas pueden estar o qué número de personas pueden estar en ciertos procesos, por ejemplo, de desintoxicación o de atención por problemas de consumos problemáticos. El primer reporte de incautación de fentanilo en Colombia se produjo en 2018 y no superaban las 10 unidades. A partir de 2021 se presenta un aumento en el número de decomisos y de ampolletas en un solo embarque. En 2023 se registran 36 casos en Bogotá, Medellín, Pereira, Villavicencio, Cartagena y Santa Marta. A partir de que se detecta en el 2019 se incautaron unas ampolletas de fentanilo, luego en el 2020 cerca de 40 ampolletas, luego en el 2021 y digamos ha venido un aumento progresivo y claramente tras la instrucción del señor presidente y en vista de la problemática que existen en otros países, pues justamente la Dirección de Antinarcóticos, con el aval de la Dirección General de la Policía Nacional, empieza a consolidar una estrategia para poder contrarrestar esos posibles efectos y fenómenos que se generan por el consumo de fentanilo. No estamos en condiciones como lo está el norte del continente, pero justamente la estrategia está diseñada más allá de contrarrestar eso que se esté presentando allá, es para no llegar a este punto. Hay diferentes mecanismos de monitoreo. Hay un monitoreo que se hace desde el sistema de alertas tempranas, en el que participa la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, para alertar al público y también para generar las mejores decisiones en materia de política pública. En procedimientos antinarcóticos, en una gama de otras drogas que se hallan en un ejercicio de registro de allanamiento, también se encontró fentanilo. Es decir, habían otras drogas y dentro de esos hallaron unas ampolletas de fentanilo. Ya hoy día nos damos cuenta para qué lo estaban utilizando y es la mezcla de diferentes tipos de sustancias.
hemos encontrado en muy diferentes lugares del país, Bogotá o Medellín, por ejemplo en Soacha o en Medellín, pero también en Maicao, lo que le contaba, en sitios menos probables quizás, con lo cual esa desviación de ampolletas se está produciendo en diferentes circuitos del mercado de farmacéutico en distintas partes del país. Cali y alrededores, digamos Cali, al igual que ciudades como Pereira, Medellín y Antioquia en general, son las que más incautaciones han tenido de este tipo de sustancias. En lo corrido de 2024 se ha registrado un caso de incautación de fentanilo en Maicao, en La Guajira. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las entidades públicas han mejorado en su capacidad de detección del fentanilo y han incrementado los temas de incautación. Aquí en Colombia, que se hayan incautado aquí en Colombia, cerca de 1.300 unidades que se han incautado, ampolletas, pero en total, digamos, de actividades de la Policía Nacional son 79.000 ampolletas. Y hago la diferenciación es porque 1.300 fueron aquí en el territorio colombiano y cerca de 77.000 algo fueron por incautaciones fuera del país, pero que de alguna u otra manera tenían información desde acá que iban a llegar para acá. El desvío desde el mercado lícito de ampolletas genera una alerta de controles, lo cual también estamos tratando de enfrentar a través de la capacitación del personal de salud en el país, la capacitación también de comités departamentales y municipales justamente sobre los temas de política de drogas y una mejor articulación interinstitucional, porque la confrontación a este tipo de sustancias requiere que muchas instituciones con muchos saberes puedan estar operando para poder prevenir y atender estas situaciones. Este año, lo que ha corrido del 2024, ya van más de 3.600 incautaciones de ampolletas, es decir, ya superamos ampliamente lo que en el año pasado se hizo en el territorio colombiano. Estamos solo en abril y ya van 3.600 aproximadamente de incautaciones. Hemos visto en esas incautaciones, más de 30 en el país, cómo se ha venido aumentando el número de ampolletas que se comercializan en ese mercado negro. Mientras que las primeras incautaciones se trataba de pequeñas decenas, ahora hemos visto incluso en unas últimas incautaciones en Maicao, la más reciente, miles de ampolletas. Es probable que en el mercado ilegal, desafortunadamente el fentanilo ya estaba circulando, pero sin que lo hubiésemos podido detectar. Afortunadamente, por las políticas que se dictaron en materia de control, no solo de fentanilo, sino de la prevención del consumo de las personas, entonces son cuando empiezan a identificarse nuevas formas y nuevas sustancias que llegan al mercado, se prende la lupa, pero a partir de allí ha venido en crecimiento y ese crecimiento es porque diseñamos una estrategia. Nuestros policías se han ido capacitando y se han ido entrenando en poder detectar no solo el fentanilo, sino aquellas organizaciones que se dediquen a traerlo aquí a Colombia de forma ilegal o a obtenerlo de forma ilegal y a comercializarlo en otro tipo de muestras. El enfoque de la política de drogas es un enfoque de prevención y de atención en salud, de ver al consumidor como una persona que en la eventualidad de tener un consumo problemático debe ser atendida con un enfoque de política pública de salud y no sencillamente criminalizante, estigmatizante o marginalizante. Por otro lado, el enfoque de asfixia lo que busca es generar controles suficientes y alertas para que pueda no haber este tipo de comercialización de productos especialmente riesgosos como el fentanilo. Desde hace muchos años que hemos dicho que hay presencia de fentanilo, afortunadamente hemos logrado contener para que no surja al nuevo nivel. ¿Y cuál es el nuevo nivel? De que no sea solo el fentanilo de uso farmacéutico, sino de que lleguemos a síntesis de fentanilo aquí en Colombia. No se ha detectado hasta el momento porque hay unos canales de trabajo que se vienen haciendo, les decía, no solo al interior de la Policía Nacional, sino articulados con el Ministerio de Salud, con el Fondo Nacional de Estupefacientes, con el Ministerio de Justicia y el Derecho y el Sistema de Alertas Tempranas, con la Fiscalía General de la Nación. Fentanilo no está siendo un problema que hayamos observado hasta el momento que tenga un consumo muy elevado a nivel nacional. Pero sí podemos constatar que por la cantidad de incautaciones que se ha incrementado y la cantidad de sitios en donde se ha detectado ese desvío que se ha incrementado, que hay un mayor dinamismo de ese cierto mercado.
parecería indicar que hay un intercambio mucho más grande con otros países para rutas de tráfico. En ese orden de ideas, el panorama aquí colombiano, si bien no es una alerta como para decir que se va a morir la población, tampoco es algo para quedarnos tranquilos. En la actualidad no hay una alerta de muerte probable por consumo de ese tipo de sustancias, pero sí una alerta para generar adicción de estas personas que no sabemos en un futuro si pueda llegar a generar algún tipo de muerte. En este momento, según los informes, según la información que tenemos, Colombia no tiene un problema relevante, radical sobre los temas de consumo de sustancias como el fentanilo. Colombia no tiene unas grandes cantidades de fentanilo moviéndose por el territorio. Colombia no tiene grandes cantidades de muertes asociadas con temas de fentanilo. Colombia no tiene muchas personas, demasiadas, buscando tratamientos por este tipo de problemáticas. Por ende, sabemos que es un tema que tenemos que seguir monitoreando, seguir controlando, pero somos conscientes que es un problema que hasta el momento hemos podido controlar, hemos podido atender y estamos en la ruta de prevención que corresponde para este tipo de sustancias. ¿Qué nos espera en el futuro? Muy seguramente después de una sustancia puede llegar otra, porque, como les digo, hay miles de tipos de sustancias. En el mundo han detectado hasta el momento más de 1.300 sustancias nuevas que están siendo utilizadas como drogas de abuso, que antes no estaban registradas. Aquí en Colombia, de acuerdo al sistema de alertas tempranas, la última actualización hay 47, pero sabemos que hay 59 realmente documentadas. Próximamente en nuestro laboratorio vamos a reportar 2 nuevas sustancias que hemos encontrado en el mercado. Entonces, predecir lo que pasa en un futuro puede ser difícil, pero también puede ser predecible. Y es que muy seguramente lleguen nuevos productos. Lo importante que debe saber pues nuestros colombianos, nuestros pobladores, es que la Policía Nacional está preparada para, sea cual sea, poderlo enfrentar y poder brindar desde la prevención, desde nuestra aviación policial, desde nuestra investigación criminal y desde nuestra parte técnica, cualquier tipo de reto que se pueda presentar. Colombia no quiere ser un lugar de paso ni de tráfico del fentanilo para fines de estupefacientes. Colombia no quiere llegar a una situación de consumo como la que tienen países del norte. Colombia no quiere dejar de contribuir a la humanidad para generar conocimiento científico y formas de monitoreo de este tipo de sustancias. Colombia no quiere dejar de desarrollar una política de drogas que se enfoque en una política de salud para aquellas personas que tienen un consumo problemático y que a su vez busque desarticular todas estas bandas que se lucran generando dolor, generando muerte en la gente. Y las estadísticas en Estados Unidos hablan, después de 50 años de guerra contra las drogas, de 70,000 personas que mueren cada año por sobredosis de otras drogas a las cuales no se le hizo la guerra, el fentanilo. Si proyectáramos hacia adelante, tendríamos otro 1.000.000 de latinoamericanos muertos por homicidio, tendríamos millones de latinoamericanos presos, millones de norteamericanos presos, la mayoría de raza negra, y habría 2.800.000 estadounidenses muertos por sobredosis por algo que nosotros no producimos, el fentanilo.